Ya. Ahora, chiquillos, la evaluación higiénica, nunca hay que perder el norte de que se va a componer tanto la evaluación ambiental como la evaluación biológica. La evaluación ambiental viene dado bajo dos puntos de vista. Punto de vista uno, para ver realmente en cómo está o cómo están las concentraciones o cómo está el ambiente de trabajo, ¿ya? Y la segunda es también para ver si las medidas de control que hemos implementado han ayudado a bajar, ¿ya? O disminuir la concentración ambiental de alguna gente. La evaluación biológica viene también para saber en qué punto está el trabajador, ¿ya? Y también para verificar si las medidas de control existentes o no existentes han dado resultados o han funcionado, ¿ya? Por eso es importante también que, por eso es que la evaluación higiénica siempre tiene que hacerse en conjunto, ¿ya? De este punto de vista. También les va a tocar un caso de que tenemos, por ejemplo, trabajadores nuevos, ¿ya? Y yo en la práctica debo también dar cumplimiento a lo que me estipula el Código del Trabajo, que es verificar el estado de salud de los trabajadores. Por lo tanto, cuando uno tiene trabajadores nuevos y uno sabe que van a estar expuestos a riesgo, como por ejemplo ruido, exposición al polvo o sustancias químicas, es importante también hacerle el respectivo examen médico de entrada, que en el fondo es verificar bien en qué estado de salud se encuentran ellos, ¿ya? Y ojo, eso tiene que ser así, ¿no? Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, yo no le hice una evaluación de sílice, o por ejemplo de audiometría, y resulta que el trabajador ya venía con una pérdida auditiva importante y ya venía con un daño importante, un deterioro importante en sus pulmones? Por lo tanto, hay temas legales uno que también tiene que hacer como un examen para ver después si llega a algún juicio, tomar también un elemento de prueba, de que en el fondo, mire, el trabajador cuando ingresó a la empresa tenía estas características, ¿ya? Se aplicaron todas estas medidas de control, ya tenemos los exámenes ambientales, tenemos el registro de entrega de elementos de protección personal, que recuerden que debe ser entregado de manera gratuita a todos los trabajadores, ¿ya? Y que sea necesario para cubrir el riesgo presente. Entrega de procedimientos, capacitaciones, etc. Y esos chiquillos son elementos de prueba que en el fondo nos ayudan a mostrar de que nosotros hicimos el trabajo y que la empresa hizo el trabajo y se preocupó por el trabajador. Muchas veces, dígame Tania. También existen esos exámenes que hacen después de que el trabajador deja, bueno, de trabajar. El examen de salida. Claro. ¿Ya? Mira, yo ahí desconozco bien si legalmente hablando existe algo como que diga, ya, hace el examen de salida. Pero el examen de salida para mí es bien bueno en el sentido de demostrar que el trabajador no tuvo un deterioro de salud. Bueno, siempre y cuando si se hizo bien el trabajo en realidad. Y el trabajador también hizo lo necesario, que en el fondo utilizar los implementos. ¿Ya? Pero eso es una buena forma de demostrar que yo, empresa, tomé todas las medidas de control, ¿ya? Y preocupándome igual por la salud de la persona. Ahora, no hay que también perder de vista de que el trabajador va a tener también un deterioro natural de su salud. O sea, todos nos somos más viejitos, ¿ya? Y uno con la edad empieza a ponerse un poco, empieza a ver el tema de la vista, el tema del oído, etc. ¿Ya? Por eso es muy importante también cuando uno hace las audiometrías, en primera instancia, ve si hay un nivel de sordera. Y en segunda instancia se ve a qué corresponde, si es ya por edad o por un tema laboral. ¿Ya? Eso también tenemos que ver un poquito más adelante. Luego la misma BPT hacía que el concepto global de evaluación higiénica era resultado conjunto de los resultados obtenidos con la evaluación ambiental y de forma complementaria con la evaluación biológica. ¿Ya? O sea, siempre hay que tener claro de que no son separadas, se hacen separadas, pero el resultado es un complemento. ¿Ya? O sea, se van a hacer siempre separadas porque van a haber metodologías distintas, ¿ya? Para poder realizar las mismas, o sea, para de cada evaluación. Ahora, vamos a tener 4 escenarios, que es, por ejemplo, evaluación ambiental sin riesgo y evaluación higiénica sin riesgo. Y esto tiene coherencia, sí, tiene lógica. O sea, si yo no tengo una situación de riesgo, puedo que la evaluación biológica no haga riesgo, ¿ya? O sea, siempre y cuando se cumpla la condición y también exista una protección también por el trabajador, ¿ya? Por eso yo siempre he dicho, la medida, el riesgo bajo o riesgo cero no existe. La medición te dice eso, pero para que eso se cumpla, uno tiene que seguir una serie de acciones tendientes a.
que en el fondo es controlar los factores de riesgo, si no es otra cosa. Ahora, la evaluación ambiental con riesgo y evaluación biológica con riesgo también es razonable, ¿ya? Y eso también se va a dar, por ejemplo, cuando el trabajador a sabienda o estando claro de que tiene que cuidarse o protegerse ante un riesgo y no lo hace, ¿ya? Y ahí también podemos asumir, desde un punto de vista legal, una negligencia por parte del trabajador, que uno, entregando los elementos, siendo capacitado, ya él se rehúsa o no quiere utilizar un elemento de protección. Bueno, aunque parezca ya estando en el 2020, sigue pasando. O sea, muchas veces existe una barrera a la hora de que el trabajador tome conciencia de que realmente debe hacer y debe cuidarse y debe controlar sus riesgos. Ahora, evaluación ambiental sin riesgo y evaluación biológica con riesgo, ¿ya? Esto puede pasar, sí, puede pasar, ¿ya? Puede pasar también porque quizá la evaluación ambiental no fue bien hecha de acuerdo a un parámetro, de acuerdo a una estructura. Quizás puede haber otro agente que no fue identificado en la etapa primaria, por lo tanto no fue evaluado ni cualitativa ni cuantitativamente correctamente, ¿ya? También, como dice acá, puede ser por una exposición postlaboral del trabajador, ¿ya? Y también puede ser que quizás el trabajador haya venido de otra empresa o de una actividad que haya tenido un agente igual, o similar o igual, y no haya estado con un control adecuado. Y eso también puede ser. Ahora, la exposición postlaboral del trabajador, para nosotros es algo súper complejo de poder controlar. Nosotros en el trabajo podemos dar directrices a la línea de supervisión y a los trabajadores bajo ciertos puntos de qué hacer. Pero en la parte de su descanso o en su tiempo libre uno puede sugerir. Ahí tenemos libertad y la persona, cada quien hace lo que quiere. Pero esto para nosotros es complejo, ¿ya? Y con rubros bien marcados. O sea, por ejemplo, la gente que realiza mantenciones mecánicas o mecánicos, o también las personas que realizan trabajo de soldadura. Porque ellos muchas veces hacen pitutito, trabajo el fin de semana y siguen expuestos a un agente que puede ser complejo. Recuerden que los límites de exposición, los límites permisibles, están configurados para que el trabajador, cuando esté expuesto a su trabajo, en su descanso, no esté expuesto. Pero si el trabajador tiene una exposición postlaboral que implica seguir expuesto a esta gente y no se cuida, ahí tenemos un tema. O sea, ahí hay muchas veces como un control más complejo de poder llevar a cabo. Ahora, evaluación ambiental con riesgo y evaluación biológica sin riesgo. Esto tiene lógica, pero bajo la lógica en el cual se utilizaron los distintos equipos de protección personal. O sea, cuando tengo una evaluación ambiental con riesgo, es que no se está controlando el foco o la fuente. Sin embargo, tenemos una concentración alta, pero el trabajador que está expuesto sí se cuida. O sea, utiliza su respirador con los filtros adecuados, ¿ya? Utiliza sus fonos, utiliza sus guantes. O sea, hay un tema de cuidado, de autocuidado, que tiene que verse reforzado con todo lo que está pasando actualmente hablando. Control. Vamos a ver lo que es control de manera específica, o sea, en este contexto. Pero no se olviden de que tenemos una asignatura que se llama Taller 3, que se llama Control de Riesgos, ¿ya? Y en ese taller en específico vamos a ver las metodologías o las distintas formas de hacer control de riesgo, ¿ya? Vamos a ver las medidas de ingeniería, administración EPP, vamos a trabajar varias cositas, ¿ya? Y se van a dar cuenta que el control de riesgo es bien entretenido, pero requiere de harto conocimiento de la actividad que uno va a hacer. Implican varias cosas. El control, chiquillo, desde este punto de vista, vamos a tener el caso chileno, ya que elemento de protección personal, medida administrativa y medida de ingeniería. Y esto, chiquillo, este modelo está sacado desde los distintos protocolos, en este caso el protocolo MinSal, ya más específicamente para ruido y exposición a sílice. De que ahí se hizo una adaptación, porque esto en el fondo es lo que te pregunta el protocolo. ¿Qué medidas de control vas a trabajar tú para estos distintos elementos? Entonces tenemos medida de ingeniería, que se trabaja directamente en la fuente o en el foco, la medida administrativa, que se trabaja en el medio de los trabajos de los trabajadores,
y elemento de protección personal directamente en el trabajador, ¿ya? Recordemos que si nosotros estamos trabajando bajo una medición ambiental y esta sale alta, tenemos que trabajar de preferencia, y él, no de preferencia, debemos trabajar en sí, en la fuente, ¿ya? Con medida de ingeniería. Y si aún así las mediciones, puesto o dándose que están altas, independiente que estén implementadas en ingeniería, debemos trabajar con los elementos de protección personal de la persona. Ahora, si yo tengo una medición ambiental alta y quiero y debo poner medida de ingeniería, mientras decido cuáles colocar y mientras las coloco, el trabajador debe seguir con protección, ¿ya? Hasta que yo no las tenga implementadas y no verifique que el nivel de riesgo es tal para que el trabajador no esté con su elemento de protección personal trabajando. ¿Ya? Ojalá eso siempre fuese así. ¿Ya? Yo, independiente de que quizás tenga una situación controlada, soy igual amigo de trabajar las tres medidas de control en paralelo, ¿ya? Y no es por capricho, al fin y al cabo el código del trabajo te dice que tú tienes que implementar todas las medidas de control. Lo que sí uno tiene que darse cuenta es realmente las condiciones bajo las que uno va a aplicar las medidas de control. O sea, si estoy bajo ruido, no tengo un nivel de ruido importante, no voy a tener que trabajar con un nivel de protección sonora elevado, porque quizás eso puede hacer que no escuche algo y genere una situación de riesgo o pueda producir un accidente. Entonces, es muy importante también tener en mente eso. Bueno, este tiene por objetivo analizar e implantar medidas de control que intenten conseguir la eliminación completa de los riesgos higiénicos provocados por los contaminantes químicos o, si ello no fuera posiblemente técnico, reducirlo a niveles aceptables. Eso en el fondo, cuando uno implementa medidas de control, es reducirlos a un nivel aceptable. El riesgo siempre va a estar, ¿ya? Y nosotros, a sabiendas que estamos trabajando y a sabiendas que el nivel de riesgo está a ese nivel, nosotros igual lo aceptamos que esté, ¿ya? Y eso igual va a estar así. Es un riesgo que nosotros sabemos que está y aceptamos que esté a ese nivel. Distinto al concepto del riesgo residual, que ya uno aplicó el control y ese riesgo está quedando ahí, porque ya los controles no están siendo eficientes, o sea, buscan controlar realmente ese riesgo en su totalidad. Ahora, la prioridad en la adopción de estas medidas implica que primero se implementarán las actuaciones de carácter técnico sobre la instalación del proceso de un equipo de trabajo y posteriormente el tipo organizativo, tendiente a reducir los tiempos reales de exposición, ¿ya? Y por último, las que se centren directamente sobre el trabajador de forma individualizada, o de manera individual. O sea, acá tenemos, si ustedes también se van dando cuenta, acá viene como una progresión en la aplicación de las medidas. Primero veo esta, si esto no me funciona, trabajo con esta, y si esto no va funcionando completamente, trabajo con esta. ¿Ya? O sea, tiene también una lógica de ser. Dentro de mi experiencia, ¿qué me dice? Que es imposible quedarnos solamente con esto, más con sustancias químicas, y tenemos que trabajar con todo. Eso para mí es así, y se lo digo con conocimiento de causa, va a ser así siempre. No, es muy poco probable trabajar con elementos aislados. Bueno, control de carácter técnico son más conocidos también como control de ingeniería, y actúan directamente sobre las instalaciones del proceso de trabajo, equipos o herramientas utilizados, y son más efectivas desde el punto de vista preventivo. O sea, no es lo mismo el nivel de protección que te va a agregar una barrera de ingeniería con un elemento de protección personal. Incluso es lo mismo elemento de protección personal, vamos a encontrar diferencias o grados de seguridad. O sea, un respirador tiene un grado 1 y una full face tiene un grado 5. O sea, protege 5 veces más que un respirador, pero también te va a desproteger en ciertos contextos. O quizás puede agregar o trabajar con un riesgo adquirido bajo otros contextos. Ahora, lo principal es sustituir o modificar el proceso de trabajo. O sea, eso implica que nosotros, en conjunto con el supervisor del área, ya veamos las posibles opciones de poder modificar. Incluso es más, el supervisor debiese ver las posibles opciones y comentarlas y trabajarlas con nosotros. Recuerden que nosotros somos asesores, ¿ya? Pero en la práctica uno se junta con el supervisor, analiza los trabajos y uno empieza en conjunto con él o en paralelo a ver cuál es la opción más adecuada, ¿ya? Entendiendo que quizás una opción
pueda generar un accidente, ¿ya? Por eso es que muchas veces uno al final llega como un consenso y dice, ok, esta es la medida más adecuada para este contexto. Ahora, sustitución de pinturas, por ejemplo, por pinturas en inmersión, automatización de procesos, trabajos en procesos fríos, ya para evitar evaporaciones. Aunque el trabajo en proceso en frío implica una carga térmica, ¿ya? Y eso, una carga térmica se puede considerar un agente físico, ¿ya? O sea, no hay que olvidar que uno puede controlar ciertas condiciones físicas del ambiente de trabajo para que el riesgo químico no genere o no se desarrolle de manera tal que pueda afectar a las personas, ¿ya? Pero eso implica, por ejemplo, que si vamos a trabajar con cargas térmicas o con temperaturas más bajas, que una medida de control, ¿cuál sería? Por ejemplo, suministrar ropa de trabajo a los trabajadores, ¿ya? Ojo, si estoy trabajando con sustancias peligrosas o sustancias tóxicas, se le debe proporcionar al trabajador ropa adecuada para eso, ¿ya? Y en faena lo que se realiza mucho bajo ese contexto es de la ropa de trabajo se lava en el trabajo, ¿ya? Para no producir una contaminación cruzada, ¿ya? O poder generar alguna condición en los trabajadores, en la familia de los trabajadores básicamente. De hecho, hay un caso que ocurrió en una empresa chilena con asbestosis. El asbesto es una sustancia prohibida, ¿ya? No se puede utilizar. Pero en la en el siglo pasado, en el 1990, en el 1980, incluso en el 1980, había una fábrica en Chile que trabajaba con asbesto. Y resulta de que las esposas de los trabajadores también empezaron a desarrollar asbestosis, que es la enfermedad que se produce al estar expuesto al asbesto. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, los protocolos de trabajo con asbesto en la actualidad implican prácticamente ropa impermeable y que tú estés con un equipo de respiración autónoma. En ese contexto, el trabajador llegaba a su casa, se sacaba la ropa de trabajo y la mujer de la casa, su señora, la lavaba. Y antes eso hacía un acto de reflejo que era olerla. Y en ese intertanto en que entre la olía y la manipulaba, las distintas partículas con asbesto ingresaban a la persona. ¿Ya? Por lo tanto, hay varios casos documentados de esposas, de trabajadores que están con él trabajando expuestos a asbesto, que también desarrollan una asbestosis en ciertos grados, en ciertos niveles. O sea, eso es un tema a veces. Bueno, Profesor, dígame, Rodrigo. no, y la prohibición del asbesto no fue tampoco tan antigua porque tengo constancia que fue como del 2001, incluso una persona se quemó a lo bonzo, algo así, reclamando por las condiciones, era realmente inaudito que todavía no se prohibiera en un momento y había una cantidad enorme de muertes, cáncer y cosas por el estilo. Sí. Mira, yo tengo el antecedente, si mi memoria no falla, que desde 1980 en adelante, o el 85, el 87, empezó como una campaña en Chile para la erradicación de la asbestosis. Ahora, el asbesto tiene una condición, una característica bien brutal. Las distintas sustancias, por ejemplo, mira, si tú estás trabajando en un lugar con polvo, no es que el polvo ingrese directo, sino que queda atrapado en nuestras mucosas en las vísceras de la nariz. Y tú te suenas y el papel o el pañuelo desechable queda café o negro. El asbesto no pasa eso. El asbesto es que prácticamente tú lo respiras y entra directo al sistema en este caso sanguíneo, por el intercambio gaseoso Claro, que se produce en el del alveolo. Por sus características, en el fondo entra y pasa en banda. Y es un tema. así es. Ya, o sea, yo siempre he dicho, nunca hay que subestimar una sustancia o el tiempo que uno está expuesto a una sustancia. Yo incluso me atrevería a decir que alguien está limpiando un baño y uno entra un momento y uno ya la nariz le pica o se te obstruye un poco la tráquea, se te cierra un poquito. Entonces Claro. no hay que subestimar. Uno piensa que solamente el trabajador, por ejemplo, que está en la faena, es el que está adquiriendo esos químicos, pero el profesional, obviamente, en este caso el prevencionista, obviamente está igual, porque mi hermano en este caso trabaja
llega a la casa y la ropa, trabaja en Huasco, y la ropa es negra, o sea, llega a tapar el sumidero de la ducha todos los días. Entonces eso obviamente que es una contaminación que permanentemente él está adquiriendo. Sí, pues de hecho, yo me acuerdo que mi ropa de faena, esto es muy personal, yo la dejaba, yo me compré un bol, un cesto plástico grande, me acuerdo, le echaba ahí la ropa y le echaba con un par de sobres de bicarbonato. La dejaba remojando toda una noche completa, la enjuagaba y recién la lavaba. Incluso es más, cuando me tocó trabajar en fundiciones, ¿ya? Eh, tú te sacabas los calcetines y los calcetines olían a ácido, azufre. Entonces, uno al final tenía que igual toda esa ropa dejarla en una bolsa en específico. Bueno, yo trabajaba en esa época, me colocaba un overol. Nada con un overol como todos los trabajadores. No, no usaba ropa especial, no, un overol. Y en ese contexto, uno después en la casa, o donde iba la pensión, eh, era la ducha con jabones neutros y, y así. ¿Ya? Claro. Entonces igual también, por ejemplo, te implicaba una dieta específica, dietas blandas, mucho líquido, y también a veces pasa con los contextos, con agentes físicos, por ejemplo, con carga térmica, pero ya con calor, ya con los 25 o 30 grados. Entonces, ahí hay diferencias a veces. Entonces, eso a veces hace que ciertas características del ambiente permitan que ingresen sustancias más rápido a tu cuerpo. ¿Ya? O sea, ¿puede ingresar alguna sustancia por la piel? Sí, lo puede hacer, pero a veces es más complejo. O hay sustancias que utilizan otras sustancias para meterse en la piel. Pero el tema de las prácticas higiénicas a veces son también muy complejas. Y ahí no hay nada que decir. Nada que decir. Incluso me atrevería a decir que cuando ustedes estén trabajando, si les toca trabajar en algún lugar donde haya una concentración ambiental importante, les va a tocar incluso tener que implementar protocolos de ingreso a casinos. O sea, que el viejito que entra a casino no lo haga con ropa de trabajo, por ejemplo. Primero. Segundo, se lave las manos y se lave la cara y se juegue la boca. Para poder recién entrar al casino y así no tener algún foco de gente, con algún agente químico para él y para sus compañeros. Y ahí tenemos temas con eso. Entonces, hay veces que incluso las medidas de control, bajo ese punto de vista, como las que yo les estoy explicando ahora, pasan a ser ya más parte del control administrativo. ¿Ya? Por eso hay que a veces tenerlo bien importante. Lo que sí yo siempre he sido muy fanático es de lo que es la ventilación y lo que es la extracción y inyección de aire. Ya como medida de ingeniería. Para mí es como lo primordial. Y es lo más, en un aspecto, es lo más sencillo de poder diseñar, porque uno estima volúmenes, largo, por ancho, por alto, ¿ya? Y venden extractores de distintos tamaños, y uno puede, por ejemplo, ya si tengo un volumen de tanto, inyecto tanto aire, saco tanto aire, puedo producir tantos recambios de aire en el día. Sistema de captación directamente en la fuente, ¿ya? Y esos elementos para mí me es bien sencillo de poder idearlo, ¿ya? Incluso si uno capta algún gas ácido, uno lo puede captar, uno puede fabricar un sistema de abatamiento. En el fondo, le pueden colocar agua en forma de rocío, ¿ya? Para después bajar las características y poder después, por ejemplo, cumplir con la descarga de alcantarillado con el decreto 609, ¿ya? Y poder descargar el alcantarillado un residuo neutral líquido con unas características que no sobrepasan la norma. Eso también hay que entenderlo a veces. Bueno, los métodos húmedos de aseo, instalación de extractores de aire, ya en este caso para procesos de soldadura, por ejemplo, captación directa, o de frentón, ciertas actividades, no hacerlas en espacios cerrados, sino hacerlas en espacios abiertos para el aire libre, ¿ya? Pero no en lugares donde uno esté generando y llegue directamente, por ejemplo, a una oficina o a otro grupo de trabajo, que están bien. Bueno, la administrativa, que en una instancia es disminuir el tiempo real de exposición al mínimo imprescindible, ¿ya? Y rotación programada de los puestos de trabajo. Y esto uno lo puede hacer en paralelo sí o sí con lo que es línea de supervisor. ¿Ya? El supervisor tiene claro qué trabajos se hacen,
y con cuánta gente. De hecho, yo siempre doy una recomendación a todos mis estudiantes de que cuando uno quiera ya hacer prevención, ya pero en terreno, lo primero que uno tiene que tener bien en mente es hablar con el supervisor, pedir un listado de los trabajos que se van a hacer en el día y qué trabajadores van a estar haciendo cada uno de los trabajos. Y eso da también para que uno pueda planificar o ver bien la actividad que uno quiere hacer. ¿Ya? O sea, yo lo veo bajo esa perspectiva, que hay que ser como bien ordenadito en ese aspecto. ¿Ya? Y uno también a veces pide eso cuando uno quiere hacer distintas inspecciones, por ejemplo. O sea, si tengo área 1, trabajo A, B y C, ver bien, por ejemplo, si están los procedimientos de trabajo, qué trabajadores están, los trabajadores están con sus procedimientos, ¿ya? En el caso de que no sea así, paralizar el trabajo, que el supervisor haga la inducción respectiva, ya que los trabajadores estén capacitados, y así uno va trabajando, ¿ya? Y eso es importante. O sea, olvídense que la prevención de riesgo es estar sentado en el escritorio pegado en el computador. O sea, la prevención de riesgo debe ser tanto en terreno, ir a terreno, pero también darnos cuenta de que toda la información que uno genera y la información que también genera la línea de supervisión de algunos trabajadores y el comité paritario también, debe ser también ordenada. O sea, ese tiempo que yo estoy sentado en el computador no va a ser pegado a internet, sino que va a ser en el fondo viendo las planificaciones, adjuntando la distinta documentación, revisando documentos, actualizando documentos. ¿Ya? Es importante tener esa noción. También dentro de las medidas administrativas, bueno, son también los programas de aseo, programas de mantención, capacitación, formación de ingreso, o sea, información sobre los riesgos, ¿ya? Y acá, por ejemplo, yo también explicar en el video de cómo esto también lo lleva al ODI, a la obligación de informar los riesgos laborales. Recuerden que el artículo 21, en la segunda parte del ODI, implica que uno también debe informar al trabajador cuáles son los riesgos químicos, por ejemplo, y cuáles son los límites de exposición que él deba tener. Y también las distintas características de peligrosidad que tengan los elementos. O sea, el ODI implica, de dos formas, implica una capacitación en todo lo que es la parte de seguridad industrial, pero también si estoy expuesto a agentes químicos, implica también toda una parte de higiene industrial. Entonces, es como que todo está conectado en la práctica. O sea, esto mismo me obliga, y el mismo artículo 21 del TEC 40, la famosa obligación de informar, me obliga a también tener estas consideraciones. Bueno, las prohibiciones de comer, beber o fumar en el puesto de trabajo, ya, y más en específico si estoy expuesto a sustancias químicas peligrosas, que me pueden afectar directamente a mi salud, y también los programas de periódico de vigilancia de salud. La espirometría en el fondo es para verificar la capacidad pulmonar, ¿ya? Y esto también se hace dentro de la batería del examen, que se hace cuando tengo gente expuesta a humos metálicos o expuesto a polvos, por ejemplo. Bueno, indicador de análisis biológico para agentes químicos, que viene a reforzar lo anterior, específicamente el tipo 594, ¿ya? Y radiografía de tórax, para exposición a sílice, por ejemplo, y también para humos metálicos. Le quedo al debe con la radiografía de humos metálicos, la voy a buscar. Porque es como bastante chocante de hacer radiografía, porque uno ve el pulmón, abajo el pulmón, como todo está, como que decanta todo. Eso es como bien complicado. Bueno, lo que es medidas de control de tipo personal, bueno, acá hay un tema de cómo yo tomo el entorno específico del trabajador y hago medidas para ese entorno, ¿ya? Como por ejemplo, aislamiento del operario, cabinas herméticas, instalación de cabinas o lugares para que el trabajador pueda visualizar el proceso que está haciendo. Bueno, el tema de protección personal, vamos a verlo bien en calma ya en el taller 3. ¿Ya? O sea, en el taller 3 tenemos que ver bastante en esto. O sea, vamos a tener taller específico de protección respiratoria, protección de manos. Vamos a ver, por ejemplo, el tema de los cascos, diferencia entre los cascos, que no todos los cascos sirven para lo mismo, ya que hay distintos voltajes, que puede existir un casco, existen los cascos los normales, existen los cascos rebajados para baja altura, etc. Y lo que es protección respiratoria, siempre tomarla en cuenta que va a ser dependiendo del estado físico del contaminante. ¿Ya? Y eso va a ser siempre así. O sea, como siempre he dicho, puedo tener, por ejemplo, este filtro, que es un filtro de lenteja, esta marca, que está acá, y este filtro sirve netamente para polvos, porque su estructura no es para gases, por ejemplo. O sea, este es un filtro para
un solo tipo de agente, para agentes en este caso que tienen o estructura o presencia de polvos, ¿ya? Pero después es otro cuento cuando tengo, por ejemplo, algún gas. Y como yo lo explicaba en el video, me ha tocado mucho presenciar que cuando están expuestos a gases, utilizan un filtro para polvo. Y cuando están expuestos a polvo, utilizan un filtro para gases, ¿ya? Y en el fondo, si tú estás utilizando un elemento para lo que no es, eso te genera una falsa sensación de seguridad y aumenta la exposición incluso al riesgo. En ese caso, hay que aumentar porque la exposición aumenta. Y tenemos un tema. Siempre el tema de los filtros es un tema, y eso tenemos que también verlo con más calma, ¿ya? Requiere explicar varias cosas. O sea, el tema de protección respiratoria va muy de la mano con primero que todo con la gente que esté presente, y segundo, que también va muy de la mano con el nivel de oxígeno presente en el ambiente de trabajo. O sea, bajo el 18 no se puede estar trabajando con un equipo de protección respiratoria. Y tenemos un tema. Chiquillos, no sé si tienen alguna duda, algún tema que quieran comentar, algo así. ¿No? No, profe, en sí es ¿No? interesante todo lo que está pasando, igual es harta materia, algo harto que entender, pero por mi parte yo sí entiendo por el trabajo que tengo, pero igual siempre pueden aprender más. Sí. Chiquillos, yo les insisto, si tienen dudas con eso, me avisan, hay un correíto, ¿ya? Le puedo agendar una de la atención el día lunes, de 2 a 1, o también puedo ver si tengo alguna ventana durante los días, ¿ya? Para también que ustedes me puedan preguntar cosas, si lo requieren. Recuerden que el nivel de dificultad de la materia va aumentando. Pues hay cosas que ya no son tan sencillas de entender a veces. Ya, chiquillos, si no es más por hoy, nos vemos el día jueves, ya, en transporte. Ya, chiquillos, que tengan buen día. Bueno, profesor, Hasta luego. igual usted cuídese, que esté bien. Chao, que se Chiquillos, chao. profe. Chao, chao. Chao.